Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 18. El pastor ha sobrevivido, aquí está. Génesis, capítulo 18. Y vamos a seguir meditando en la vida de Abraham. Voy a leer el capítulo completo. Génesis capítulo 18 dice así la palabra del Señor. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo:
he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por poder abrir tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos has congregado en este lugar. Gracias porque somos, como hemos leído al principio, somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor. Y como ovejas tuyas necesitamos la comida que viene de ti. Y eso es lo que queremos pedirte esta mañana, Señor. Jesús, tú nos dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y tu palabra, ella es verdadera comida, verdadera bebida. Queremos pedirte hoy que en la medida en la que consideramos este capítulo extraordinario de la vida de Abraham, tú nos des de comer. Tenemos hambre de ti. Yo tengo hambre de ti, Señor. Quiero pedirte mientras predico que me des de comer, Señor, de tu palabra. Y que des de comer a cada uno de los tuyos en este lugar, Señor, en esta mañana. Y que tú glorifiques tu nombre en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. 3 veces en la Escritura Abraham es llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Inclusive en Isaías capítulo 41, versículo 8, el Señor mismo lo dice en primera persona. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Si Abraham fue conocido en la historia bíblica, en la narrativa bíblica, por algo especial en su vida, es por haber tenido una comunión íntima con Dios. Abraham conocía a su Dios. Y en cierto sentido, en eso consiste la vida de fe. La vida de fe consiste en conocer a Dios, en caminar con Dios, en estar con Él. Y si hay un texto bíblico en el cual vemos una intimidad inusual, casi escandalosa, entre un hombre y Dios, ese es el capítulo 18 de Génesis. Ese es el capítulo que acabamos de leer. Aquí vamos a ver a un hombre que conoce a Dios, un hombre que tiene comunión con Dios, un hombre que puede decir por las mañanas, y yo hablo con Dios, Dios habla conmigo, y yo conozco a mi Dios. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda decir de verdad. Si somos hijos de Dios, la mayor dádiva, lo voy a decir de nuevo, a seguir en el sermón, pero la mayor dádiva de la fe, la mayor dádiva del cristianismo, el más extraordinario de los anuncios de este glorioso libro, es que el hombre puede y es llamado a tener comunión con Dios. Vamos a ver la comunión con Dios en dos facetas distintas en la vida de Abraham. En la primera parte del capítulo, versículos 1 al 16, y quiero que tengáis la Biblia abierta conmigo hoy para poder seguir el texto bíblico conmigo. Los primeros 15 versículos vamos a ver a Abraham teniendo comunión con Dios alrededor de la mesa. Una comunión íntima, familiar. Eso es lo que vamos a ver. Donde Dios se va a acercar a la vida de Abraham para tener tratos con su familia, para tener tratos con su esposa, para recordarle sus promesas, para darle una esperanza futura de gloria. Todo eso alrededor de la mesa, mientras comen mantequilla y toman leche. Eso es lo que vamos a ver en el texto. Y en la segunda parte del capítulo vamos a ver a Abraham teniendo comunión con Dios en el salón oval de la casa presidencial, donde Dios ejecuta sus planes eternos. Porque el mismo Dios que come a la mesa con Abraham es el Señor de toda la tierra. Y llama a Abraham a tener comunión con Él, no solamente alrededor de la mesa, también le llama a tener comunión con Él en sus planes eternos, en sus proyectos divinos, en lo que Él va a hacer alrededor del mundo, en Sodoma, en Gomorra. Y Abraham es llamado a tener comunión con Dios en esos dos ámbitos. Yo los he llamado de la siguiente manera, para ayudar un poco en el texto. Primera mitad, comunión alrededor de la mesa, versículos 1 al 15. Segunda mitad, comunión en la misión, versículos 16 al 33. Comunión alrededor de la mesa, comunión
en la misión. Básicamente van a ser las dos partes que vamos a ver del sermón de hoy. En primer lugar, comunión alrededor de la mesa. Hermanos, llevo ya varios años leyendo la Biblia. Empecé a leerla de tirón cuando tenía 13 años. Y siempre que llevaba este capítulo, de verdad quedaba muy desnorteado. Realmente este capítulo era un capítulo que me hacía sentir que hay algo extraño ocurriendo en este lugar. Yo no terminaba nunca de entenderlo, de captarlo. Algo que de alguna manera se me escapaba a los ojos. Y es que Abraham estaba sentado en el encinar de Mamre, en la puerta de su tienda, en un día caluroso, cuando de repente se aparecen 3 hombres delante de él y él les empieza a servir. Y en la medida en la que uno sigue la narrativa, se da cuenta de quiénes eran esos hombres y de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Abraham, él les trata con la mejor educación de una familia nómada de la época. Abraham, al recibir a esos hombres que se da cuenta que estaban de camino en alguna tarea importante, les ruega que puedan quedarse en su casa, y entonces rápidamente llama a Sara, su mujer, le involucra en la tarea de poder preparar una buena comida para estos hombres. Entonces ella prepara pan, ella prepara mantequilla, hay leche. Abraham va corriendo, llama a su siervo para preparar un buen becerro para comer con esta gente. Y de repente vemos a Abraham y a estos 3 hombres comiendo mantequilla, tomando leche, comiendo un buen pedazo de carne, con nada más y nada menos que el Señor y 2 ángeles. Eso es lo que dice el texto. Abraham está comiendo, hermanos, mantequilla con Dios. Eso es lo que está pasando. O sea, no me lo estoy inventando. Abraham está comiendo mantequilla con Dios. Y de repente, tú dices, algo muy extraño está ocurriendo en este lugar. En el capítulo 19 nos vamos a dar cuenta de que los otros 2 varones son los 2 ángeles que son enviados por Dios para rescatar a Lot de Sodoma cuando Dios va a enviar a su juicio. Pero en este lugar, debajo de un árbol, tenemos a un hombre comiendo mantequilla con leche, con Dios y 2 ángeles. Ahora, hermanos, esto es muy inusual en la narrativa bíblica del Antiguo Testamento. En realidad, el Antiguo Testamento él tiene varias, y vamos a llamarlo con el término teológico, teofanías. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Hay muchos momentos en el Antiguo Testamento en el que Dios se manifiesta visiblemente a los hombres. Por ejemplo, lo vimos en la antorcha. Cuando, ¿os acordáis? Los animales estaban divididos y había una antorcha que pasaba por medio de los animales, y Abraham estaba completamente aterrado delante de esa visión del Dios que pasa cumpliendo el pacto. Lo vamos a ver más adelante cuando Dios lucha con Jacob en Peniel. El ángel de Jehová se manifiesta, Dios mismo, visiblemente luchando con Jacob en aquel lugar. Tal vez las teofanías más extraordinarias del Antiguo Testamento las vivió Moisés cuando se encontraba con Dios cara a cara. Pero también hay teofanías vividas por Ezequiel, por ejemplo, cuando Dios mismo se le hacía presente, o Daniel, que caía aterrado ante unas visiones gloriosas de Dios. Pero algo que es característico a todas las teofanías del Antiguo Testamento es que siempre hay un sentimiento de un Dios terrible, de un Dios de gloria, de un Dios de majestad. Tanto es así que los hombres tienen que cubrir sus rostros. Ezequiel cae por tierra. Jacob termina desconyuntado en su muslo. Moisés tiene que cubrir su rostro cuando va a hablar con el pueblo, porque la gloria del Señor estaba en aquel lugar. Tenía que descalzar sus pies para estar delante del Dios glorioso. Pero de repente tú llegas al capítulo 18 y ves, y no ves eso. Ves a un Dios escandalosamente humano comiendo mantequilla con un hombre como si fuese algo completamente cotidiano. Eso es lo que está aquí. Hermanos, esto es absolutamente extraordinario. De repente te encuentras un Dios que viene a tener comunión con el hombre de una manera tan íntima, tan palpable, tan cercana. Lo voy a decir de la siguiente manera, tan humana, que es casi escandaloso. Cuando yo leía este capítulo, ¿sabéis a dónde iba mi mente? Al Edén,
antes de Génesis capítulo 3, cuando Dios caminaba con Adán y Eva al calor del día. Esa es la imagen que me venía. La imagen de un Dios que camina cercano con el hombre de manera tan íntima, tan profunda, tan cercana, valga la redundancia. Y lo lindo es que ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que camina cerca. Él es un Dios cercano. El profeta Isaías dice: cercano está Jehová a aquellos que le buscan de veras. El profeta nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras los hombres están diciendo: ¿dónde está Dios? Es Dios el que en la persona de Jesucristo clama delante de Jerusalén. Tantas veces he intentado juntaros debajo de mis alas y corréis lejos de mí. La Biblia ya nos habla de un Dios que está cerca, de un Dios que llama al hombre a buscarle para estar con él. David conocía a ese Dios cercano de una manera muy íntima. Tal vez uno de los salmos en los cuales él expresa esta realidad de manera tan más preciosa y más poética es el Salmo 139, cuando David dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Y cuál es la conclusión que él llega al considerar a Dios como un Dios tan cercano? Él dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El Catecismo Menor de Westminster comienza respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Amigo, amiga, yo no sé muchas cosas de tu vida, pero lo que sí sé es que tú has sido creado para conocer a Dios y para relacionarte con Él y deleitarte en Él para siempre. Ese es el gran proyecto de Dios para tu vida, por encima de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, del trabajo, del ministerio. Amén. Básicamente, tú has sido creado para comer con Dios alrededor de la mesa. Eso es lo que necesita tu alma sobre todas las cosas. Porque para eso Dios te creó. Para comer mantequilla, tomar leche, debajo de un árbol, delante de Él, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Simone Weil, una filósofa francesa extraordinaria, ella dijo en uno de sus escritos, escribió lo siguiente, y cogí este escrito del libro La razón de Dios de Tim Keller. Ella dice lo siguiente: en 1938 yo sufría unos dolores de cabeza indescriptibles. Cada sonido me hería como una explosión. Entonces descubrí el poema llamado Amor de George Herbert, el cual me aprendí de memoria. Muchas veces en el apogeo de un dolor de cabeza violento me obligaba a decirlo, concentrando toda mi atención en él y aferrándome con toda mi alma a la ternura que contiene. Solía pensar que simplemente lo recitaba porque era un poema hermoso, pero no sabía que el acto de declamarlo tenía la virtud de una plegaria, de una oración. Fue durante una de esas declamaciones que Cristo vino y tomó posesión de mí. En mis argumentos sobre la imposibilidad de resolver el problema de Dios, yo nunca había entrevisto esa posibilidad, la de un contacto real, de persona a persona, aquí en la tierra, entre un ser humano y Dios. Esa es una de las mayores noticias de este libro, que Dios viene
a encontrarse con el hombre, que Dios viene a tener comunión con nosotros. Y si sigue dudando en cuanto a la cercanía del Dios de la Escritura, esta teofanía es solamente una leve sombra de lo que después la revelación bíblica nos enseñaría, cuando Dios mismo vendría de verdad a comer con nosotros en la persona de Jesucristo, y mirando a sus discípulos les diría: yo ya no llamo siervo, llamo amigo, porque todo lo que hago os doy a conocer. En la persona de Jesucristo, Dios se hace un Dios cercano, un Dios palpable, un Dios escandalosamente humano. Antes de saltar de este punto, solamente déjame leeros el escándalo que esto significaba para el apóstol Juan, cuando en 1 Juan capítulo 1 versículo 1 él dice acerca de la persona de Jesús lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Fíjate, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor nos llama a tener comunión con Él. Él está cerca, y en la persona de Jesucristo lo sabemos, que lo sabemos, que lo sabemos. ¿Amén? Amén. Esa es la verdad que quería compartir al principio. Ahora, Dios hace algunas cosas en esta comunión alrededor de la mesa con Abraham y su familia. En primer lugar, lo que Dios hace es tratar con su familia. Dios quiere tener relaciones íntimas con nosotros alrededor de la mesa antes de llamarnos a la misión, porque Él tiene tratos profundos con nosotros. Mira, nuestra tendencia es querer tener relación con Dios en los proyectos eternos. Hay gente que quiere relacionarse con Dios en términos de la misión, de las grandes obras de Dios alrededor del mundo. Pero no saben lo que es sentarse antes con Dios alrededor de la mesa y dejar que Dios trate las cosas más profundas, las cosas más importantes, las que preceden a la intercesión, las que preceden a la misión. Dios quiere tratar con tu familia. Dios quiere tratar con tu matrimonio. Dios quiere que tú sepas que hay un amor profundo entre un hombre y la mujer que Cristo viene a restaurar. Aleluya. Jesús viene a tratar con tu familia. Amén. Antes de llamarte a interceder por Sodoma y Gomorra, Él quiere tratar con tu familia. Él quiere tratar con tus hijos. Él quiere tratar con tu carácter. Él quiere tratar cosas íntimas que solo se tratan alrededor de la mesa. Y amigo, tienes que aprender a comer con Dios, a poner la mesa, a quedarte ahí y dejar que Él llegue a los lugares íntimos del alma. Y yo me he dado cuenta de que es mucho más fácil relacionarse con Dios en términos de la misión, yendo a interceder por la salvación de Sodoma y Gomorra, que sentarse en la mesa y dejar que Él te hable de tu matrimonio. Dejar que Él te diga qué está mal ahí, qué es lo que se tiene que tratar en la crianza de los hijos, cuál es el problema de carácter que te acompaña. Oh, hermanos, detesto. Pero primero, lo primero. Fíjate, los ángeles y el Señor tenían una misión, y el Señor quería involucrar a Abraham como un intercesor a favor de Sodoma y Gomorra. Pero antes habían cosas que tenían que trabajarse. Antes se tenía que sentar a la mesa y dejar que Dios tratase esos asuntos. ¿Sabéis por qué muchas veces nos ocurre que saltamos rápidamente de la mesa a la misión? No queremos quedarnos en ese lugar. Queremos rápidamente ir a interceder por Irán. Queremos interceder por las naciones de la tierra. Queremos interceder por España. Pero no queremos interceder por nuestro matrimonio y nuestras familias. No queremos que ahí se trate el asunto, porque muchas veces tenemos más fe en el obrar de Dios, redimiendo a España, que salvando mi matrimonio. A veces le creemos más a Dios en la gran historia, obrando en el gobierno de esta nación, que en su trato en la vida de nuestros hijos. Pero sabes, el Señor quiere primero tratarlo primero. ¿Sabes?
Está bien, Dios quiere usarte en la gran misión, claro que sí. Quiere que tú seas un instrumento a favor de su iglesia, claro que sí. Pero antes lo primero, hermano. Antes tu casa, antes tu familia, antes tu esposo, antes tu esposa, antes tus hijos, antes tu carácter. Eso es lo primero que Dios quiere hacer y mostrar su gloria y su poder en ese lugar. Después hablemos de la intercesión y la misión. Primero, la casa. Y yo quiero hacerte una pregunta muy sencilla en esta mañana. ¿Tú estás permitiendo que Dios entre a tu matrimonio? Él tiene la vía abierta. Tú dejas que Él trate. Tú lees la palabra y permites que ella te confronte con tu pecado en tu forma de hablar con tu esposa, en tu forma de hablar con tu esposo. Tú permites que la Biblia venga con poder y te deje ver tu displicencia en el cuidado de tus hijos. El Señor te ama tanto. Tanto, tanto, tanto. El Señor quiere tu bien tanto que Él se va a quedar ahí. Que Él va a decir, no, hijo, pongamos la mesa. Está bien, después hablamos de Sodoma y Gomorra y lo que yo voy a hacer en la gran historia. Pongamos la mesa. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo quiero tratar las cosas del corazón. ¿Cómo estás? ¿Tú lo dejas? ¿Tienes la vía abierta o no? ¿O estás cerrado como una piedra? Puedes hablar de otras cosas, puedes apuntar a otras cosas, pero ahí estás hermético, cerrado, sin que Dios entre. Abraham era amigo de Dios. Él sabía que Dios no entra a fastidiar la vida. Él sabía que Dios no quiere jugar con nosotros, que Él no viene a lastimarnos, que Él no viene a echarnos a la cara lo que hacemos mal para luego seguir su camino. El Señor viene a salvar y a sanar. Amén. Me encantaría en este momento parar y llamar a un par de matrimonios a este lugar para dar el testimonio del poder de Dios, haciendo cosas extraordinarias en las familias. Porque en esta iglesia lo hemos visto, el poder de Dios, salvando matrimonios, salvando hijos, salvando gente de un carácter rebelde, manifestando su poder de cerca, en la intimidad, alrededor de la mesa. ¿Sabes? Yo quiero animarte a tener ese énfasis en tu vida siempre. Es posible que Dios quiera usarte para grandes proyectos. Es posible que Dios quiera usarte como un misionero, una misionera, un ministro, un hombre de Dios en tu trabajo, en tus estudios. Pero lo que Dios más quiere de ti y de mí todos los días es que podamos deleitarnos en Él, alrededor de la mesa. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo primero que Él quiere. No te olvides de eso. Si no hay comida alrededor de la mesa, lo demás no sirve. Primero en ese lugar. Primero en ese lugar. Me voy a hacer pesado hoy. Total, este es mi púlpito. Puedo estar aquí lo que quiera. Tú sabes lo que es tener comunión con Dios a este nivel, hermano. Tú pones la mesa, tú comes con Él, tú lees su palabra, tú te deleitas en Él. O todo lo que hay en tu vida es oración intercesoria, clamor por fulano, por mengano. Tú sabes lo que es estar con Dios. Oh, ¿cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesito yo, hermano? ¿Cuánto necesito, hermano? Aprender mucho más de lo que es tener comunión con Dios alrededor de la mesa. ¿Qué es lo que Dios hace alrededor de la mesa? Primero pregunta por las cosas complicadas. Abraham, ¿dónde está Sara? ¿No? ¿Dónde está Sara, Señor? Hay que ver. No, siempre tocándole llaga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Dónde está Sara? Da igual dónde está Sara. Sara está donde está. No, Abraham no habla así con el Señor, pero el Señor sabe dónde tocar cuando llega, ¿no es verdad? Siempre va al punto, no se anda con rodeos. No es como los brasileños que damos vuelta, 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 hasta decir lo que tenemos que decir. No, Él es más español. ¿Dónde está Sara, Abraham? No. Vamos a lo que vamos. Ahora, no sé si os acordáis, pero después de lo acontecido en el capítulo 16, cuando hubo todo aquel drama familiar y Abraham se acostó con Agar y tuvo un hijo con ella, a partir de ese drama, Dios ya se había acercado a tratar con Agar. En el propio capítulo 16, en el desierto, Dios se había acercado a tratar con Abraham. En el capítulo 17, cuando le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener hijo con Sara. Pero todavía no se había acercado a tratar con el corazón de Sara. En efecto, yo me imagino a Abraham hablando con Sara después que Dios trató con su corazón y diciéndole, Sara, querida,
el Señor se me ha aparecido y me ha dicho que el hijo lo voy a tener contigo. De verdad. Y me imagino a Sara mirando a Abraham y diciendo, hay que ver el viejo, ya está pachucho. Ya la cabeza no le funciona bien. Se ve que tiene tantas ganas de tener un hijo conmigo que ya se está imaginando la voz de Dios por ahí. Y ahora el Señor se hace presente en la casa y Sara, a modo de precaución, dice, mejor no salgo de la tienda. No, mejor me quedo atrás, claro, con la oreja en la puerta, porque quiero saber todo lo que está pasando ahí. Pero no voy a salir por las dudas, vaya la que me pueda caer. Y sí, le cayó una buena y preciosa Sara, esa es la verdad. Porque el Señor le dice a Abraham, Abraham, sabes, en 9 meses, en el tiempo de la vida, yo voy a venir y Sara va a tener un hijo. Y entonces el Señor les recuerda la promesa. Les recuerda la promesa. ¿Saben lo que Dios hace cuando tenemos comunión íntima con Él alrededor de la mesa? Él viene a recordarnos sus promesas. Él viene vez tras vez a decirnos quiénes somos, lo que Él ha hecho a nuestro favor, qué nos ha prometido. Y eso es lo que nos da vigor para vivir delante de Dios y después hacer la misión. Pero alrededor de la mesa nos acordamos de quién es Dios. Amén. Nos acordamos de sus promesas. Nos acordamos de lo que Él ha dicho que va a hacer a nuestro favor. Y es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos esa clase de comunión con Dios, en la que vez tras vez, día por día, Él viene y nos dice, yo te he perdonado en Cristo. Yo te he dado una justicia perfecta. Hermanos, el domingo pasado, cuando Will predicaba sobre el Evangelio, ¿cuántos de vosotros no sentíais que os volvíais a convertir? Es verdad, tío, yo me convierto de nuevo. Esto es lo que Dios ha hecho a mi favor. De verdad, esas son sus promesas. Si hubiese hecho un llamado, seguro la iglesia entera pasaba de nuevo, como inconversos aquí delante. Yo tenía ganas de hacerlo desde la pantalla. Si hace el llamado, yo paso, me convierto. Tal vez uno de los acontecimientos más interesantes del transcurso de la vida de Abraham es ver la cantidad de veces que Dios le recuerda las promesas. Casi a cada capítulo Dios vuelve y le recuerda las mismas promesas. Hermanos, Dios no desperdicia palabras. Dios no es un mal maestro. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué necesitamos vez tras vez que Él venga con sus promesas, nos las ponga delante y las recordemos día por día. Él viene y le dice a Sara, trata con la incredulidad de su corazón. Dios tiene que hacer eso porque somos duros, dais cuenta. Sara seguía siendo dura en su corazón. Cuando el Señor le dice que va a tener un hijo, ella ve todavía la imposibilidad de su propia condición, se olvida de quién es el Dios Todopoderoso, que le ha hablado tantas veces en el transcurso de su peregrinar. Y de nuevo ella se ríe diciendo, ¿cómo voy a tener yo deleite siendo una vieja con un viejo? O sea, eso no funciona. Y el Señor entonces de manera indirecta hablando con Abraham, fijaos qué ternura Dios tratando con Sara, no le habla directamente, habla con su marido, pero se refiere a ella, él sabe que ella está detrás con la oreja, claro, pero habla con Abraham. Dios es bueno, Él es tierno, Él no nos humilla, sus tratos son delicados. Bueno, no sé si Abraham pensaba lo mismo realmente, tal vez Abraham diría, hay que ver, pues habla con ellos, ¿no? Pero no, el Señor trata de esa manera. Y nuevamente el Señor le recuerda la promesa, le recuerda que Él es un Dios poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Y nuevamente le da una esperanza futura gloriosa. Y yo quiero animarte, hermano, hermana, a salir de este lugar con una firme disposición en tu corazón. Yo quiero crecer en una comunión íntima con Dios alrededor de la mesa. Yo quiero despertarme 1 hora antes por las mañanas para leer mi Biblia solito con Dios, leyendo sus promesas, buscando su rostro, diciéndole, Señor, muéstrame quién eres tú. Muéstrame que tú eres el Dios. Yo he aprendido que tú eres el Dios que come mantequilla y toma leche debajo de un árbol en un día caluroso con alguien como Abraham. Ven, Señor, y hazlo conmigo. Trata con las cosas más íntimas, Señor. Yo no quiero tener lugares cerrados en mi corazón. Es el matrimonio es mi carácter. Es la crianza de los hijos, la crianza de los hijos. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres tratar? Señor, aquí estoy. Mi mayor deseo es deleitarme contigo, es conocerte de cerca, es poder deleitarme en tu presencia y ver cómo tú haces las cosas más íntimas en mi alma. Hermanos, en términos de intimidad y comunión con Dios, apenas hemos tocado la orilla del océano con los dedos de nuestros pies. Hay comunión infinita con Dios.
El salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que Él haya llamado a su pueblo para ser un intercesor, para ser alguien que bendice a las naciones de la tierra. Hermanos, Dios podía no usarnos, ¿no es verdad? Él es soberano. Si Él quisiera, Él haría su obra sin nosotros. Pero de repente vemos a Dios hablando consigo mismo y diciendo: yo voy a involucrar a Abraham en esta tarea. Yo lo voy a hacer. Yo quiero que Él participe conmigo en esta misión. Y entonces Dios llama a Abraham para ser un intercesor. Eso es lo que vemos en los versículos 17 al 22 que hemos leído. Dios toma la iniciativa. Dios es el que va adelante y te dice: hijo, hija, yo quiero levantarte para clamar, para interceder, para rogar. Y a través de ese clamor e intercesión yo voy a hacer mi obra en tu familia, en tu vecindario, en Granada, en España y alrededor del globo. Dios hace su obra por medio de la intercesión de su pueblo. No hay mayor tarea, no hay mayor privilegio, no hay mayor honra para aquellos que tienen comunión con Dios alrededor de la mesa que tenerla también en la sala de la intercesión. Cuando tú piensas en términos de ministerio o de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, yo quiero decirte: lo primero que Dios quiere hacer es enseñarte a orar, a clamar, a interceder. Porque nada que venga verdaderamente de Dios empieza sino en la oración. Si no hay oración, si no hay clamor, si no hay intercesión, si no hay ruego y súplicas, la mano del Todopoderoso no se mueve. No porque no pueda moverse, Dios mueve su mano, claro que sí, pero porque Él ha ligado su gracia y poder al clamor de su pueblo. Soberanamente lo ha hecho de esa manera. ¿Cuál es la tarea de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en primer lugar en términos ministeriales en esta iglesia? Orar. Hermanos, si nosotros queremos ver algo poderoso de Dios en Granada, tenemos que orar y orar mucho más de lo que lo hacemos. Aquí hay principados y potestades. La lucha no es con carne ni sangre. La lucha es contra la rebelión del corazón humano en contra de su Dios. La lucha es contra el diablo y sus 1000 demonios. En esto no hay nada que hacer. Aquí dependemos completamente del poder del Todopoderoso. Y Él ha ligado su poder al clamor de su pueblo. Dios toma la iniciativa en la vida de Abraham y en la vida de su pueblo, llamándonos a ser un pueblo que intercede. En segundo lugar, la intercesión de Abraham, ella se sostiene en lo que de Dios conoce en su palabra, en su revelación. La intercesión, ella se sostiene en lo que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo en su palabra. El versículo 25 es extraordinario en ese sentido, hermanos. Fijaos cuando Abraham está hablando con Dios y le dice: lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fijaos la intimidad que tiene Abraham con Dios. Le está diciendo: Dios, tú eres justo. Tú no puedes castigar al justo con el impío. El Dios de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. ¿De dónde puede Abraham tener tanta osadía a la hora de clamar a Dios? Es que Abraham conoce a su Dios. Él conoce al Dios que se ha revelado. Él conoce la revelación divina. Nosotros tenemos su palabra, sabemos quién es Dios, lo leemos en la Biblia y decimos: Dios, conforme a lo que tú eres, haz, actúa, muévete. Tú has dicho que eres un Dios misericordioso, hazlo, Señor. Muestra tu misericordia. Tú eres un Dios justo, actúa con justicia, Señor. Y conforme a la revelación bíblica, clamamos delante de Dios y rogamos su favor. Fijaros, la intercesión es de iniciativa divina. Dios es el que nos llama a ser parte de esta tarea. En segundo lugar, se sostiene en la revelación bíblica, lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. En tercer lugar, se sostiene en la obediencia. En la obediencia. Es interesante lo que el Señor dice acerca de Abraham. Él dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Fijaros, Dios sabía que Abraham era un hombre obediente.
y por eso le llama a una intercesión cercana. Nosotros solemos decir que Dios escucha la oración de todo el mundo, y en cierto sentido es verdad, pero también es cierto que hay una intimidad, una intercesión, un clamor que pertenece a aquellos que caminan en intimidad con Dios, aquellos que le conocen de veras. ¿Os acordáis en la historia de Job? ¿Os acordáis lo que le dice el Señor a los amigos de Job que habían metido la pata contra el faraón? Faraón, que Abraham ore por ti, porque él es mi profeta. La intercesión está relacionada a la obediencia. El Señor escucha a aquellos que andan en obediencia delante de Él. Y si me dices, Pedro, ¿de verdad eso es bíblico? Absolutamente. Mirad qué interesante lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y fijaos lo que dice ahora, qué interesante, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí va, ¿lo veis? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si yo no estoy honrando a mi mujer en casa, si yo no estoy dejando que Dios trate en la comunión alrededor de la mesa, si yo no estoy honrando a mi esposa y tratándola con el amor de Cristo, mis oraciones tienen estorbo. Hermano, más claro el agua. No sé cuándo lo podemos entender, pero bíblicamente es absolutamente más claro el agua. Tratad con honra a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor dice, yo voy a llamar a Abraham para que él ore, porque él va a enseñar a sus hijos a andar en mis caminos. Él va a enseñar a sus hijos a andar en mis caminos. Esposa e hijos antes de Sodoma y Gomorra. Lo mismo. Obediencia en la vida privada para poder en la vida pública. Obediencia y comunión con Dios en la vida privada para poder en la vida pública. Otros dos puntos y termino. La intercesión de Abraham, ella era osada y perseverante. Eso es evidente en el texto. En verdad vemos ahí a Abraham casi probando los límites de la misericordia divina mientras habla con Dios, ¿no es verdad? 50, 45, 40, 30, 20, 10. ¿No es verdad? Parece que Abraham tenía mucha confianza delante de Dios. ¿No es verdad? Es verdad que llega un momento donde Dios mismo corta el asunto. Dios se va. Hasta aquí llegamos a Abraham, se acabó. Pero es verdad que fue bien lejos. El Señor fue escuchando a Abraham hasta el final. Y Abraham siguió orando, clamando, intercediendo. Sabe, hermano, uno de nuestros problemas en la intercesión es que solemos rendirnos de manera muy rápida, ¿no es verdad? La viuda, ¿os acordáis de aquella señora viuda que estaba el tiempo entero con el juez injusto? Raca, lo tenía hasta en la sopa. La viuda estaba en todas partes diciéndole al juez, respóndeme lo que te pido, respóndeme lo que te pido. Dios nos llama a actuar de la misma manera. Y tú puedes preguntarte por qué Dios lo hace. Dios podría responder a la primera oración. Pero es que en ese proceso de clamor e intercesión Dios tiene tratos con nosotros. Dios trabaja con nuestras vidas. Entonces Él nos permite estar clamando delante de Él hasta que Él responde a la oración. Y ese es el último punto. La intercesión, ella es eficaz. La intercesión, ella es eficaz. Y me diréis, el texto no nos muestra cuál es la respuesta a la intercesión de Abraham. Pero en el capítulo 17, la semana que viene, Dios mediante, veremos que Lot y sus hijas fueron salvos por el clamor de Abraham. Dios respondió. En efecto, no había ni siquiera 10, habían 3. Pero antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios se encargó de quitar a aquellos 3 como respuesta a la plegaria de Abraham antes de juzgar a aquella tierra. Dios responde al clamor. Abraham intercedió y Lot, su primo, las hijas de Lot, fueron salvas por la gracia divina. Por lo tanto, la intercesión es eficaz. Dios responde al clamor de su pueblo. Dios lo hace a favor de nuestras casas, a favor de nuestros hijos, a favor de la ciudad en la que estamos, de esta tierra. Iglesia, yo quiero que nosotros podamos disfrutar de comunión con Dios alrededor de una mesa, comunión con Dios en la misión.
¿Qué os parece si oramos? Le pedimos al Señor eso, que nos dé ser una iglesia que conozca a su Dios como Abraham. Jesucristo murió y resucitó entre los muertos para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor.